Introducción a los conceptos digitales y operaciones lógicas. Este material te guiará a través de los conceptos fundamentales de los sistemas digitales y las operaciones lógicas. Exploraremos las diferencias entre magnitudes analógicas y digitales, el sistema binario y sus aplicaciones en la computación, y las operaciones lógicas básicas, que son la base del procesamiento de información. Magnitudes analógicas y digitales. Las magnitudes analógicas son variables continuas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Un ejemplo clásico es la temperatura, que puede variar desde valores negativos a positivos de manera continua. Este tipo de magnitud es representada por una señal que varía en el tiempo de manera ininterrumpida. Para medir adecuadamente la temperatura, se tienen tres escalas diferentes. La más conocida y utilizada es la escala de Celsius, en donde el punto de congelamiento del agua es 0 y el punto de evaporación es de 100 grados. Además, tenemos dos escalas que son Fahrenheit y Kelvin. Magnitudes digitales. Las magnitudes digitales, por otro lado, son discretas. Esto significa que solo pueden tomar un número limitado de valores. Las señales digitales son binarias, es decir, toman dos valores, 0 y 1. Las magnitudes digitales están presentes en dispositivos tales como los ordenadores, donde toda la información se procesa en forma de señales digitales. Dígitos binarios y nivel lógico. Un bit es la unidad más pequeña de información en un sistema digital, capaz de representar un valor de 0 o 1. Los bits son los bloques de construcción básicos de la información digital. Bytes. Un byte está compuesto por 8 bits y es la unidad más común para representar cantidades mayores de información en sistemas digitales. Los bytes permiten almacenar datos más complejos, tales como caracteres, números y otros tipos de información. Operaciones lógicas básicas. AND. El resultado es verdadero si y solo si todas las entradas son verdaderas. Ejemplo, entrada 1, 1. Entrada 1, 1. Entrada 2, 1. El resultado sería 1. Operador lógico O. El resultado es verdadero si al menos una de las entradas es verdadera. Ejemplo,
Entrada 1 es 1. Entrada 2 es 0. Resultado 1. Si por ejemplo entrada 1 fuera 0, entrada 2 fuera 1, el resultado también sería 1. ¿En qué caso el resultado sería 0? Si la entrada 1 es 0 y la entrada 2 también es 0, entonces el resultado sería 1. NAT es una operación unaria que invierte el valor de la entrada. Ejemplo, entrada 1. Con NAT el resultado es 0. En lenguaje C, el NAT se representa a través del símbolo de admiración, normalmente del símbolo es igual. Con relación al símbolo de admiración, un comentario al margen, el idioma español es el único en el cual se utiliza doble signo de admiración, así como también doble signo de interrogación. XOR o exclusivo. El resultado es verdadero si exactamente una de las entradas es verdadera. Ejemplo, entrada 1 es 1, entrada 2 es 0, resultado 1. Aplicación de condiciones lógicas. Tenemos una estructura de selección doble en donde vamos a utilizar si, si no, fin si. En este caso, si la condición se cumple, se ejecuta el código 1. Si no, se ejecuta el código 2. A la derecha tenemos un pseudocódigo en donde leemos número. Si es mayor o igual a 0, se imprime en pantalla, el número es positivo. Si no se imprime en pantalla, el número es negativo. Por ejemplo, si se introduce el número 10, entonces se cumple la primera condición, número mayor o igual a 0. Por lo tanto, se estaría imprimiendo número positivo. Si no, si se imprime, si se introduce un número negativo, menos 5 por ejemplo, entonces se imprime tal cosa. Ahora tenemos estructuras case. Si es igual a 1, se ejecuta código 1. Si es igual a 2, se ejecuta código 2. Digamos que ingresamos un número. Un número, ¿verdad?, que debe estar comprendido entre 1 y 7. Si ingresamos al número 1, eso equivale a día lunes. Si ingresamos el número 4, eso equivale a día jueves. Y así sucesivamente. Acto seguido, vamos a enfocarnos en el uso de while o mientras, que es su equivalente en español. ¿Qué hace while? Escribe un algoritmo que determina si un número es positivo o negativo. Eso es lo que haríamos, mejor dicho, en este caso con while. Por ejemplo, otra alternativa es mientras condición se ejecuta código fin mientras.
A la derecha tenemos un ejemplo en donde declaramos la variable i con el valor 1. Luego ingresamos a la iteración mientras, fin mientras, en donde estamos condicionando que se ejecute mientras sea menor o igual a 10. Como i declaramos con el valor 1, entonces se entra a la iteración que se va a ejecutar 10 veces. En dicha iteración se va a ir imprimiendo los valores 1, 2, 3 hasta llegar a 10. Ahora bien, ¿qué ocurriría ahí donde dice i igual a 1 si en realidad escribimos i es igual a 15? Pues en ese caso la iteración no se va a ejecutar, va a pasar de largo y vamos a ir directamente al fin. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el mientras está condicionado a que i debe ser menor o igual a 10. Por consiguiente, si yo declaro i con el valor 15, no se está cumpliendo lo que se está evaluando ahí con el mientras. Por lo tanto, el mientras no se ejecuta, ese bloque o segmento de código no se ejecuta y nos vamos directamente a fin. Resumen de los componentes clave. Sistemas digitales. Hemos explorado las diferencias entre magnitudes analógicas y digitales, comprendiendo cómo los sistemas digitales funcionan con señales discretas y binarias. Operaciones lógicas. Las operaciones lógicas básicas como AND, OR, NAT y SHOR son esenciales para el procesamiento de información en sistemas digitales. Estructuras de control. Las estructuras condicionales if, else y case y las de control de flujo o iteraciones while, do until, for permiten ejecutar instrucciones de manera eficiente y flexible. Para finalizar con relación a las iteraciones, tenemos 5 iteraciones en algoritmia. Son para, fin para. Su equivalente, desde, fin desde. ¿Qué características en común tienen ambas iteraciones? La variable de control se va incrementando o decrementando automáticamente. También tenemos las estructuras mientras, fin mientras, hacer mientras y repetir hasta. En este caso, la variable de control debe incrementarse manualmente, digamos de 1 en 1. Caso contrario, la iteración nunca va a finalizar y el código o el programa entrará en algo que técnicamente se conoce como loop. ¿Y qué es loop? Pues una iteración que nunca finaliza por error de lógica normalmente. Ventajas de los sistemas analógicos y digitales. Sistemas analógicos. Los sistemas analógicos ofrecen una representación continua de la información, lo que permite una mayor precisión en la medición de magnitudes como la temperatura o el sonido, que normalmente se mide en decibeles. Además,
Su capacidad para procesar señales de forma continua los hace ideales para aplicaciones tales como transmisión de audio y video. En relación al teleprocesamiento, inicialmente el proceso de datos a distancia entre equipos informáticos se hacía utilizando la red telefónica. Para el efecto, el dispositivo emisor y el receptor contaban con un elemento llamado módem, modulador de modulador. Si el equipo 1 enviaba información al equipo 2 a través de una línea telefónica, la información del equipo 1, que está en formato digital, se transforma a través del módem en señal analógica para viajar a través de la línea telefónica. Esto era antaño, obviamente. Cuando esa señal llegaba al receptor, el módem del receptor recibía la señal en forma analógica y lo transformaba a digital para que el equipo 2 pudiera procesar la información. Sistemas digitales. Los sistemas digitales se caracterizan por su robustez y resistencia al ruido, lo que garantiza una mayor fiabilidad en la transmisión y procesamiento de datos. Su capacidad para almacenar y manipular información de manera eficiente los convierte en la opción preferida para aplicaciones tales como la computación y la comunicación digital. Acá tenemos un ejemplo de iteración hacer hasta, que ejecuta el bloque del código al menos una vez y luego repite la ejecución mientras la condición sea falsa. Por lo tanto, entre mientras, fin mientras y hacer hasta o hacer mientras hay una diferencia. Mientras puede saltarse de largo si la variable de control está fuera de rango. En el ejemplo que dimos, habíamos dicho que i inicializado en 15 haría que se saltara o pasara de largo la iteración mientras. Ahora bien, con la iteración hacer hasta o hacer mientras, en realidad el segmento de código se ejecuta por lo menos una vez y luego se evalúa la condición del flujo de control. Y si se cumple, entonces termina el ciclo automáticamente y se ejecuta solo una vez. ¿Qué ocurre si no se cumple? Entonces ahí, ¿verdad?, se produce la repetición del bucle. Para es utilizado para ejecutar un bloque de código un número definido de veces. En el ejemplo tenemos un pseudocódigo en donde i es igual a 1 hasta n. Luego tenemos un fin para y dentro de la iteración tenemos ejecutar código. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este segmento de código? N veces. Para el efecto, antes de entrar al para, yo debo ingresar el valor de n. Ahora bien, habiendo tantas opciones de iteraciones o bucles, ¿por cuál de ellas nos estaríamos decidiendo? Es muy simple. Si tenemos conocimiento pleno de cuántas veces se va a repetir el bucle, entonces directamente utilizamos para fin para o desde fin desde. Si no tenemos
una certeza absoluta de cuántas veces se va a repetir el bucle, entonces ahí podríamos recurrir a las otras estructuras. Mientras, fin, mientras, hacer mientras o repetir hasta. De esta manera, entonces estamos finalizando la presentación del presente, la presentación del material.